Muy bien, ya estamos grabando y voy a conversarles un poco. Hemos visto entonces que la técnica que se usa ahora, con mucha más fuerza, para estudiar los efectos de sitio, es el análisis de respuesta dinámica. Hay programas que están bastante adelantados y muy buenos. En las grabaciones, ustedes se han dado cuenta que yo les hablo del programa Shake, que era en aquella época en que yo hice esas primeras grabaciones, el programa más popular, pero ahora es el Deep Soil. Ese programa entonces toma un registro en un afloramiento rocoso, le aplica el proceso de deconvolución para adaptarlo a la presión que ejercería sobre él estando en la roca el depósito de suelos, y luego con un procedimiento de propagación vertical de la onda de corte se obtiene la respuesta en cada uno de los estratos de suelo presentes hasta que llegamos a la superficie, y esa respuesta está asociada con las propiedades del depósito que involucran la profundidad del depósito, por supuesto la profundidad de cada uno de los estratos, el espesor, la velocidad de las ondas de corte, que está íntimamente relacionada con el módulo cortante, y el amortiguamiento de cada uno de los estratos presentes. Perdón, Misael dice que trata de conectarse. Sí, Bueno, ya se conectó. Ajá. sí, Y ya vi Gustavo su dice mensaje. que se va a conectar en minutos. Sí, ya vi su mensaje, ya se conectó. Gracias. Muy bien. De esta manera podemos entonces tener el registro en la superficie, que en general es el registro con el que hacemos los análisis para evaluar efectos tanto en depósitos de arena como potenciales licuables, o para las edificaciones que están fundadas a nivel de superficie. Estos programas permiten obtener también la respuesta a cualquier profundidad en el perfil. De manera que si vamos a hacer un sótano o tenemos una excavación en donde vamos a fundar allí la edificación por cualquier razón de diseño, entonces también se puede hacer el análisis a esa profundidad, considerando la respuesta que se obtiene en el sitio específico de la profundidad del perfil. Hablamos de las condiciones que controlan la respuesta dinámica, y conversamos con relación al módulo de corte máximo, que es el módulo a pequeñas deformaciones, que generalmente para obtenerlo hacemos entonces medición de propagación de ondas generadas artificialmente de poca amplitud, bien sea con un elemento vibrador, eh, o con un impacto, y eso produce ondas. Y para establecer lo que es la columna vertebral, en donde los ciclos de histéresis se desarrollan, entonces se usa un ensayo de corte en ambas direcciones, de tal manera que entonces se obtiene la curva que va a permitir, para cualquiera que sea
el movimiento cíclico que le vamos a infundir al suelo, la localización de los lazos de histéresis. Como vimos acá, esos lazos de histéresis entonces permiten calcular para cualquier valor que tenga la deformación cortante cuál es el nuevo módulo, que sería el módulo secante a ese punto, y cuál sería entonces el área dentro del lazo que se genera, generalmente se hace con el triángulo que está definido en la parte del lazo externa o superior, el triángulo que se genera allí, y eso permite entonces tener los parámetros. Aquí tienen el módulo secante, tenemos el módulo máximo de pequeñas deformaciones y entonces el lazo de histéresis que tiene esta área, pero que se aproxima al área del triángulo que está definido de esta manera. Hablamos también entonces, o ustedes deben haber visto, que existe una correlación entonces entre el valor que se ha degradado el módulo con el nivel de deformación cortante que se le ha aplicado al suelo y que el amortiguamiento aumenta. A medida que el módulo se degrada, el amortiguamiento aumenta, tal como podemos ver acá. Si hubiésemos tenido un lazo de histéresis más grande, entonces la energía, que sería el área dentro de ese lazo, sería mayor. Entonces, a medida que aumenta la deformación cortante, aumenta también el lazo de histéresis y la energía que se disipa en el suelo a causa de ese movimiento. Con relación a esto es que yo les quiero conversar más adelante, porque fíjense que estos gráficos los han desarrollado con base en el índice de plasticidad. Yo les voy a comentar dentro de lo que les voy a... Es un grupo de láminas nuevas, yo se las voy a enviar, que es parte de los trabajos de investigación que yo llevo adelante y que abren una ventana adicional a otra variable que no está considerada aquí a mi modo de ver. Entonces eso permite generar estos gráficos que son los que se utilizan para los modelos equivalentes lineales. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata eso. Hablamos entonces que la refracción sísmica permite calcular las velocidades a escala general para estudios globales, pero si uno quiere hacer un estudio detallado, entonces es mejor buscar para ese punto en particular una mejor aproximación de la velocidad de la onda de corte en el punto, y para eso entonces hay una variación del tipo de ensayo. Puede ser entonces el ensayo de cross-hole o el ensayo de up-hole o de down-hole. En todo caso, en general siempre tienden a ser valores promedios de la velocidad de las ondas de corte, y la aproximación que se usa depende de la precisión que uno quiera en el estudio. Pero cuando uno está haciendo un estudio de un perfil grande, entonces indefectiblemente tiene que utilizar valores promedios que sean representativos de sectores grandes también. Hay correlaciones con el número de golpes del ensayo SPT y del ensayo de cono de penetración. Disculpen, de penetración de cono, que sirven para estimar en primera instancia, cuando no se tiene más información detallada, cuál podría ser el valor de la velocidad de las ondas de corte en un sitio determinado o en una zona determinada. Son bastante válidos y le permiten a uno hacer análisis de sensibilidad, de manera de ver cómo podría ser la respuesta.
Los valores de velocidad entonces se generalizan y se redondean, se promedian por estrato. Y lo interesante es que puede ser un estrato muy grande, en donde uno pudiese entonces subdividir este caso, por ejemplo, fíjense que tiene un crecimiento de el número de la resistencia al corte aquí, y que entonces nosotros pudiésemos refinar el estudio dividiendo esto en dos, asignarle a esta zona un valor de velocidad y a esta otra zona otro valor de velocidad. Todo depende de la precisión que uno quiera en el estudio. Pero en general, entonces, cada estrato o subestrato se considera con una velocidad promedio que luego permite calcular la velocidad general del perfil. Una cosa es la velocidad de cada estrato y otra cosa es la velocidad de la onda del perfil en general, que es la que permite calcular el periodo fundamental del depósito. El periodo fundamental del depósito tiene esta ecuación, 4 veces la altura total del depósito, dividido entre la velocidad de ondas de corte promedio de todo el perfil. Y la velocidad de ondas de corte promedio se obtiene haciendo la sumatoria de los tiempos que tarda la onda en pasar por cada uno de los estratos, porque conocemos su velocidad y conocemos su altura, podemos calcular el tiempo que toma en ascender por ese estrato. Luego sumamos todos y nos da el tiempo total que tarda la onda en llegar desde el fondo hasta la superficie. Y como conocemos la altura total, la velocidad promedio entonces es la altura total dividida entre la sumatoria de esos tiempos. Y de esa manera se obtiene el periodo fundamental del depósito, que después vamos a ver la utilidad que tiene eso desde el punto de vista de los análisis de respuesta. La aceleración máxima del terreno ha sido estudiada también con relación a los perfiles, si el perfil es predominantemente de suelos blandos o de suelos rígidos, y se ha encontrado, el profesor Idris propuso esta correlación en donde se, se ve que hay amplificación de la aceleración máxima para perfiles con suelos blandos entre 0,1 y 0,4 G aproximadamente, y que hay amplificaciones importantes para, esto es en roca y esto es en la superficie del suelo. Mientras que para suelos más rígidos las cosas varían un poco más. No son tan notorias como para suelos blandos y pueden entonces también tener inclusive un rango más estrecho. Aquí nada más que hasta 0,1, 0,1 G hay algo de similitud entre las dos, luego entonces es mucho menor. Cuando los suelos granulares son profundos, hay disminución de lo que se espera que sea la aceleración máxima del terreno. Ahora bien, el efecto, si tenemos dos perfiles que son prácticamente similares, pero que varían en la rigidez del material, fíjense, tienen la misma profundidad, tienen el mismo coeficiente de amortiguamiento. Esto no es totalmente cierto, pero vamos a tomarlo como un ejemplo para ilustrar lo que pasa, porque en la medida que el material es más rígido, pues también el módulo, el coeficiente de amortiguamiento puede variar. No es necesariamente igual, pero vamos a tomar lo que es así, lo mismo con el peso unitario, ¿no? Esto es un ejemplo ilustrativo que hace el profesor Kramer para mostrar lo que sería el efecto en la respuesta del perfil. Y notamos que si graficamos entonces el periodo fundamental de este depósito, que viene siendo 0,4 segundos, si aplicamos la ecuación que vimos antes, y si hacemos su inverso, o sea, da 2,5 segundos. Y en este otro caso, con las mismas características físicas de geometría, digo,
Se obtiene entonces un periodo fundamental de 0,1 segundos, que viene siendo una frecuencia de 10, ¿ok? Hercios. Entonces, en este caso, la amplificación máxima, ya vamos a ver por qué es eso, ocurre a los 2,5 segundos para el perfil A, mientras que para el perfil B, las amplificaciones importantes se van a observar alrededor de los 10, perdón, los 2,5 hercios y aquí para los 10 hercios. Hay una tendencia desde hace algunos años, de los años 90, de utilizar el valor de la velocidad de las ondas de corte en los primeros 30 metros de profundidad del perfil como un indicador importante para la respuesta del sitio. Yo soy un poco conservador con respecto a ese valor. Aquí tienen un ejemplo de lo que eso implica. Es el mismo valor de BSUS 30, que lo llaman, pero el espesor del suelo o del depósito lo estudiamos si estuviera la roca a 30 metros de profundidad, justo donde está el límite del valor que se ha medido, si estuviese a 80 metros de profundidad y si estuviese a 150 metros de profundidad. Y ustedes observan aquí la respuesta, si este es el perfil, perdón, si esta es la respuesta o el espectro de respuesta en roca rígida, entonces en la medida que el perfil o el contacto con del depósito con la roca rígida está más profundo, cambia la forma, sobre todo eh, de la sección del espectro que está en el lado de las velocidades. Entonces, eh, yo tengo reservas siempre con el valor de BSUS 30 porque, como ustedes ven, la profundidad total del depósito, esto es para el norte de Anzoátegui, unos trabajos que estuvimos realizando allí y nos pareció interesante mostrar esta diferencia en lo que sería la respuesta esperada en ese sitio. Lo hemos estudiado también para otros sitios en los Estados Unidos, para el perfil de la isla del tesoro, Treasure Island, en donde se observan comportamientos similares. Ustedes entonces en las láminas y en los videos deben haber visto ya también el efecto ya real medido de lo que pasó en la UNAM durante el terremoto de México de 1985, perdón. Este dice 82, pero debe ser 85. Este es el registro que se obtuvo en la roca, en un afloramiento rocoso en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene el espectro que tenemos acá. Fíjense que es un espectro muy bajito. Y este es el espectro obtenido en un aparato que estaba colocado en un punto dentro de lo que es lo que llaman la Laguna de México, que tiene mucho suelo blando. En este caso, el espesor para este en particular era de 35 metros de profundidad. Y fíjense la diferencia entre los dos, como ya ustedes vieron en una de las sesiones anteriores. Hay cambios en el registro de aceleraciones infundidas por el tipo de condición que tenemos en el sitio. Y aquí tenemos la ilustración que propuso el profesor Sid de lo que había pasado en distintos sitios de la Ciudad de México donde había registros. Este es el que obtuvieron a 37 metros de profundidad en la laguna. Este en otro sitio que estaba con 47 metros de profundidad y este con otro sitio donde estaban a 57 metros de profundidad. Fíjate la importancia de la altura del depósito y de la rigidez del material en la respuesta que se espera. Esto es en San Francisco, también se observa más o menos lo mismo para los distintos
espectros de aceleración o de velocidad. Ustedes ven aquí entonces también para la aceleración máxima del terreno, los perfiles más profundos tuvieron una gama de, digamos, amplificaciones mayores que para los periodos más bajos. Y en este caso, digamos que estábamos prácticamente en la roca. Esto es muy parecido a lo que se obtuvo en la roca per se. Fíjense que los dos espectros son muy parecidos. Y aquí hay un pequeño aumento, que tiene una profundidad intermedia, pero una rigidez que no es exactamente la misma. Fíjense que también hubo en los periodos bajos más o menos lo mismo, pero una amplificación en los periodos cortos. Este es el registro en roca, en un afloramiento rocoso que estaba allí, y este es otro afloramiento rocoso. O sea, fíjense que los dos afloramientos rocosos son prácticamente iguales, pero en el suelo hay variaciones importantes. Este es otro registro en roca. Los tres en roca son muy parecidos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que entonces, cuando evaluamos lo que pasa con la respuesta de un sistema de un grado de libertad, vamos a tener entonces una, eh, una razón del valor de respuesta entre el valor de la excitación original que medimos con relación a los cambios de frecuencia y de rigidez. ¿Ok? Cambios de frecuencia que están aquí, que son beta, y los cambios de rigidez, que son omega. Y eso nos da entonces cómo es la respuesta. Ah, perdón, una era para el desplazamiento y la otra es para las aceleraciones. Y fíjense que entonces lo que nosotros debemos escoger para estos casos es un aparato que nos acerque más a la medición real, lo cual se logra con un amortiguamiento entre 0,7 y 1, por ahí más o menos, 0,667, 0,70. Lo mismo aquí, de 0,7 y 1. Y hay 4 casos interesantes para estudiar cómo es la respuesta de este sistema que semejamos acá con este perfil en donde tenemos una altura, tenemos un suelo que se va a deformar cuando sube la onda, cuando regresa. Y esta es la excitación en la base. Y arriba tenemos la respuesta. Entonces, la primera es si el sistema no amortigua nada. Undamped quiere decir que no hay amortiguamiento. Amortiguado, que es damped, pero el suelo es homogéneo, o sea, el suelo es similar. Este es el caso más común que tenemos para estudiar. El tercer caso es amortiguado o sin amortiguar, pero con roca elástica. En lugar de roca rígida aquí en la base, la roca es elástica y también puede deformarse. Y el cuarto caso es con un perfil estratificado que es bastante laborioso y más complicado. En el primer caso, bueno, en todos los casos, perdón, lo que se hace es, como ya dijimos, con el método de Fourier, se resuelve uno por uno los casos que tenemos para estudio y entonces para cada frecuencia se obtiene la respuesta, se obtiene entonces así la sumatoria de las respuestas y se obtiene el, digamos, acelerograma en el punto donde queremos. Si el sistema no es amortiguado, entonces no hay reducción para los valores de amplificación en donde ocurren los máximos de esta función y por eso presenta picos y valles, todos de la misma altura. Pero si utilizamos la ecuación en donde consideramos el amortiguamiento, fíjense que esta ecuación no tiene amortiguamiento por ninguna parte. En este segundo caso, el segundo factor de amplificación, que llamamos así al factor que nos permite calcular cómo va a ser la respuesta. Aquí el factor de amplificación tiene esta ecuación que depende de la frecuencia, de la altura y de la velocidad de las ondas de corte.
mientras que en este caso también depende de la altura, de la frecuencia, de la velocidad de las ondas de corte, pero también está el amortiguamiento y está metido dentro de la ecuación del denominador al cuadrado. Y eso entonces produce, si tenemos un gráfico similar al anterior con los valores que definen la rigidez por la altura, que sería la rigidez del sistema por esta altura, vemos que para los valores donde es pico la respuesta, seguimos obteniendo los picos, pero que los picos son cada vez más pequeños dependiendo de cuánto es el valor del amortiguamiento del terreno. Esto es el amortiguamiento del terreno. No confundan esto con el amortiguamiento de la estructura, que es el que generalmente se usa para sacar los espectros de respuesta. ¿Ok? Entonces, en esta forma, en este formato, no nos resulta muy familiar para la visualización de lo que pasa con el espectro de respuesta, porque esto es para distintas frecuencias. Pero si hacemos el inverso y transformamos este eje en periodo, entonces fíjense que sí empieza a aparecernos una, digamos, respuesta que es más parecida a las amplificaciones y que se adapta a lo que tenemos como espectros. Y fíjense que también tenemos los picos y cada vez son más pequeños y los picos más grandes están asociados con el valor del periodo fundamental relacionado con esas características que tiene el depósito. Y en la medida que el amortiguamiento es mayor, entonces el pico es más pequeño. El procedimiento para hacer el análisis de respuesta dinámica utilizando un método equivalente lineal es ir haciendo aproximaciones sucesivas en distintos pasos y corrigiendo, utilizando la ecuación que describe la degradación del módulo y el aumento del amortiguamiento hasta que los dos convergen en los valores que corresponden a los suelos que están en el perfil y entonces eso permite que entonces podamos obtener la respuesta en cada suelo. Y el efecto viene siendo entonces que en la medida que aumenta la profundidad y aumenta el amortiguamiento, varía la posición del pico de la respuesta con respecto al espectro de entrada que teníamos del suelo. Entonces, cuando aumenta el amortiguamiento, como dijimos, entonces sube o baja la respuesta. Cuando la velocidad de las ondas de corte aumenta, se corre hacia la izquierda la respuesta, el factor de respuesta, y cuando baja, se corre hacia la derecha. Y cuando cambia la altura, entonces también, a menor altura, se mueve hacia la izquierda la respuesta. Cuando aumenta la profundidad o la altura del depósito, se mueve hacia la derecha. Esto obtenido con el programa Deep Soil, que es el que se está utilizando, como les dije, más frecuentemente ahora. ¿Cómo visualizamos eso de la siguiente manera? Fíjense que para que haya un aumento del espectro en roca, número uno, tiene que haber un factor de amplificación significativo y número dos, tiene que haber cierta energía en el espectro original que pueda ser incrementada. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que este es el espectro en roca y por las características del depósito obtenemos, si tenemos un amortiguamiento de una arcilla de alta plasticidad, que es bajo, tenemos esta respuesta, y si la arcilla es de baja plasticidad, que tiene una disipación mucho mayor, tenemos que la respuesta en el punto máximo disminuye hasta este valor y en los otros puntos importantes, fíjense que también hay una reducción significativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede para el espectro en superficie?
lo que pasa con el espectro en superficie es que, por ejemplo, si estamos en un perfil de arcilla de alta plasticidad, entonces esta ordenada se va a multiplicar por este valor de amplificación y me va a dar entonces el nuevo valor en la superficie. Mientras que si es de baja plasticidad, entonces esta misma ordenada se va a multiplicar por este valor y va a dar una ordenada menor. Pero fíjense que el valor de el periodo fundamental calculado en este caso es de 1,55 y los valores de los picos para las máximas amplificaciones se están obteniendo alrededor de ese valor. Pero fíjense este otro caso, por ejemplo, el mismo espectro, pero este sismo prácticamente no tiene nada de energía, no tiene nada de amplificación que pueda ser amplificado para el 1,55 segundos. En consecuencia, aunque esto da un factor de amplificación de 12, si fuera de alta plasticidad, 12 por 0 es prácticamente 0, o sea que la respuesta sigue siendo parecida a la de Roca, aunque el sitio me esté dando una potencialidad de amplificación muy grande. Y esto es algo entonces que yo les quería enfatizar, que no hay que tomar al pie de la letra lo que nos han dicho siempre de que el factor de amplificación depende o la amplificación, perdón, el factor de amplificación sí depende del sitio, es el factor de amplificación, pero la amplificación total no depende solo del factor de sitio, sino que depende también si el sismo tiene o no tiene energía para ser amplificada. Fíjense aquí que alrededor de estas respuestas el promedio está por ahí cercano a 1 y ustedes ven entonces que esta zona del espectro prácticamente no tiene muchos cambios con relación a la forma del espectro original en Roca, porque los factores de amplificación están cercanos a la unidad. Hay un poquito de amplificación en esta zona, pero por acá prácticamente nada. Aquí un poquito y aquí cero, porque no hay nada que amplificar. En el otro caso sí, había algo que amplificar y al amplificarlo, fíjense el cambio que pasa de 0,2 a 1, el valor de la ordenada espectral. Aquí tienen también entonces un resumen de lo que sucede para distintos terremotos. La respuesta del factor hace que el sismo en superficie tenga esta forma, el espectro, mientras que el sismo en roca tenía esta otra forma. Fíjense que para periodos menores que la unidad hay prácticamente una reducción en todos los valores de las aceleraciones espectrales, mientras que entre 1 y 3 segundos hay amplificaciones que son máximas entre 1 y 2. ¿Ven? En este otro caso hay amplificaciones más o menos del mismo nivel a partir de los 0,25 segundos. Y en las partes por debajo de 0,25 los espectros son muy parecidos. Entonces fíjense la importancia que tiene, por un lado, la característica de la energía que trae el sismo, que la podemos relacionar en este caso, entre comillas, con el valor de la ordenada espectral para cada periodo, y lo que resulta ser su respuesta con base en lo que el sitio permite que se amplifique de cada uno de los acelerogramas que estamos estudiando. En este caso, fíjense que a pesar de que era muy poquita la energía, los factores de amplificación eran tan grandes que, fíjense, envían todos estos valores a unas amplificaciones significativas. Pero estos valores son bastante pequeños si ustedes los logran ver en detalle, ¿no? Estos no son todos de la misma escala. Y por eso es que yo a veces no soy partidario de que pongamos los gráficos así sin ponerlos todos a la misma escala, por ejemplo, para que se vea dónde es que hay cambios verdaderamente. Fíjense que aquí no se copiaron los valores porque sale como 0,00 y no está el valor, pero esto indica que estos son valores relativamente pequeños
y que en estos casos, sí, fíjense, en este caso, pues que había muy poca energía, entre comillas, en el sismo de entrada y hay bastante amplificación, pero que esos valores de amplificación son relativamente pequeños comparados con los de los otros sismos. Estos sí, estos están en valores de 3 y 3. Estos sí podemos ver más o menos los valores relativos, pero este está a 2,5, que también se puede, pero estos dos creo que están a otros valores que no son tan significativos. Entonces, ¿qué sucede también? Que la forma del acelerograma permite entonces que uno pueda intentar relacionar qué es lo que pasa con las amplificaciones. Esto es la duración del sector fuerte en roca y esta es la duración del sector fuerte en superficie cuando hacemos los análisis. Si en este caso tenemos un perfil de 240 metros por segundo y 100 metros de profundidad, aquí vamos a ver cómo influye la velocidad de las ondas de corte. Entonces, esta es una línea de 45 grados y fíjense que los valores de, digamos, el sector fuerte del acelerograma, su duración es muy parecida en casi todos los casos que estudiamos y se mantiene alrededor de esta línea de 45 grados, tanto en superficie como en roca. Pero si hacemos que el depósito con la misma profundidad tenga una velocidad de ondas de corte promedio menor, casi la mitad de aquella, un poquito más de la mitad, resulta que para las duraciones pequeñas de los sismos pequeños es más o menos parecida, pero ya a partir de sismos que son un poquito más largos, empieza a haber una variación importante. Empiezan a ser más cortos los sismos en la superficie que lo que eran en roca. Y lo mismo sucede si el sismo, si el perfil es muy rígido. Tiene 400 metros por segundo en este caso, la misma profundidad. Fíjense también que aquí hay un sector en donde es muy parecida la respuesta, pero luego sucede lo mismo. Los sismos empiezan a ser más cortos en la superficie que los que estaban viajando en la roca. Esto es un efecto que hicimos como para eh, explicar qué fue lo que pasó en México con este método que yo les estoy proponiendo, calculando el factor de amplificación. Y tuvimos que hacer unas estimaciones con base en las experiencias que tenemos de la información relativa a la zona de la Laguna de México. La literatura que consultamos nos permitió establecer que el amortiguamiento podía estar entre 4 y 5% y que la velocidad de las ondas de corte podía estar alrededor perdón, el índice de plasticidad de ese material podía estar alrededor de los 600%. Y extrapolamos entonces aquí lo que eran los gráficos de Dobry y Buchetic, que ya les mostramos anteriormente este es el amortiguamiento. Y si utilizamos estos valores de amortiguamiento entre 4 y 5% con las características del suelo de la Ciudad de México para 37 metros de profundidad y una velocidad de ondas de corte más o menos de 76 metros por segundo, que es lo que conseguimos en la literatura, fíjense la forma que dan los factores de amplificación. Y están, digamos que, guardando bastante buena correlación con las amplificaciones observadas para un amortiguamiento de 5% en la Ciudad de México. Eh, Antes de entrar en la ecuación, entonces yo quiero hacer alguna pregunta con relación a estos efectos.
¿Qué profundidad debe realizarse? Vamos a ver otra vez vamos a ver chat. Gustavo pregunta, ¿a qué profundidad debe realizarse un estudio de perfil geotécnico para análisis sísmico? Lo que yo recomiendo es que trates de obtener las velocidades de ondas de corte en el depósito hasta que tú consigues un material equivalente a una roca, bien sea una roca elástica o bien sea una roca rígida, para poder utilizar, porque el programa Deep Soil permite calcular cómo es la respuesta si la base es de roca rígida o si la base es de roca elástica, que permite entonces una disipación diferente. Si la roca es muy rígida, entonces la onda se mantiene rebotando entre el fondo rígido y la superficie por más tiempo que cuando la roca es elástica. Si la roca es elástica, cuando la onda rebota en la superficie y baja al encontrarse a la roca elástica, parte de la misma, una parte mayor, se disipa a través de la roca elástica y la fracción que queda sigue rebotando en el perfil. Entonces, eso da una condición diferente. Hay una profesora, que no recuerdo el nombre ahorita, que ha estudiado esto con sus estudiantes de doctorado muy bien en los Estados Unidos. Yo después le puedo conseguir el nombre. Y los análisis que yo he hecho, en la mayoría de los casos, trato de hacerlos buscando pues que haya un contraste fuerte entre el depósito y el suelo, perdón, y la roca. En la mayoría de los casos lo podemos conseguir. Y eso, digamos que la mayoría de los autores recomiendan que la roca, que uno puede considerar como tal roca suficientemente competente, para llamarla así, tiene una velocidad de ondas de corte entre 500 y 700 metros por segundo mínimo. Si es menor que eso, entonces hay que empezar a tratarla todavía como roca elástica o como suelo muy rígido. Pero si está por encima de eso, entonces ya podemos considerarla como una roca rígida. ¿Ok? Ok, vamos a conversarles ahora. Si no tienen más preguntas, continúo. Ok, continúo. Fíjense una cosa. Para los distintos suelos se ha estudiado a través de los años cuál puede ser la relación que existe entre la plasticidad, el ángulo de fricción y la resistencia al corte, bien sea drenado o no drenado. Yo me he ocupado más del caso no drenado y por eso la lámina dice no drenado. En general, los hallazgos iniciales, como este de Olsen y otros, indica que en la medida que aumenta el índice de plasticidad, disminuye el ángulo de fricción. Piensen que el ángulo de fricción aquí lo tienen como el seno del ángulo de fricción efectivo. Yo lo llevé más o menos a valores de ángulos que corresponden a ese seno. Y esto corresponde porque cuando uno hace un ángulo de fricción, lo vamos a ver más adelante, el ángulo de fricción con la trayectoria de esfuerzos define, ya te voy a dar la palabra, Misael, define eh, una condición que está sujeta entonces a los estados de esfuerzos con los que se está haciendo la obtención de cada uno de estos ángulos. Lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que en general se ha encontrado en la literatura, se ha venido encontrando que a medida que aumenta la plasticidad del material, entonces disminuye el valor del ángulo de fricción potencial. Para las morilonitas, por ejemplo, tienen este rango. Las hilitas, que son con una plasticidad intermedia,
tienen este otro rango, las caolinitas, que son las arcillas más grandes, tienen este otro rango, y de ahí para arriba entonces vienen los materiales que son cuarzosos, como los limos y las arenas y las gravas. Eh, tenía una pregunta por aquí, Misael. ¿Tú tenías una pregunta? ¿O era simplemente que te habías desconectado y te volviste a conectar? Ok, no tenemos respuesta de Misael. Vamos a continuar. Ah, ok. Sí, profesor, me parece que es eso, Bien. tienen problemas para conexión. Afortunadamente estamos grabando y ustedes siempre tienen entonces la ventaja de hacer esto de esta manera. Tienen acceso a el material que conversamos por aquí en mi canal. Este es el detalle de esta observación de Olsen y otros, pero fíjense que hay una dispersión importante con relación al índice de plasticidad y el ángulo de fricción, ¿cierto? Fíjense que este, la variabilidad pareciera que eh, hay que tomarla en consideración. No se puede decir que es algo, aunque hay una tendencia, no se puede decir que es algo definitivo. Entonces habría que ver a qué elemento o a qué otra variable se está refiriendo esto. Otros autores también han encontrado que la fracción de arcilla dentro de la muestra también correlaciona muy bien con el ángulo de fricción. En este caso lo llaman último, pero es el ángulo de fricción efectiva. Y que entonces para estos rangos, estas arcillas de diferentes valores de índice de plasticidad, fíjense que pareciera que tienen una tendencia, y ellos, bueno, la cierran aquí contra el eje, haciendo esta curvatura, pero si eliminamos esta curvatura, notamos que tienen entonces una buena correlación. Con una estudiante hicimos un trabajo también para evaluar el índice de plasticidad del suelo y el ángulo de fricción, pero considerando el contenido de material no plástico que tenía el suelo. Y lo que pudimos observar fue esto, que había entonces una serie de líneas divisorias. Fíjense que no es la fracción de arcilla solamente, es el material no plástico que pasa por el tamiz 200, o sea que son limos, y también puede haber limos y arcillas en este trabajo. Y entonces teníamos una serie de límites estimados para lo que es el índice de plasticidad. Y el contenido de finos, perdón, para lo que era el contenido de finos no plásticos, podíamos entonces tratar de interpolar cuál era el valor del ángulo de fricción con base en el índice de plasticidad, pero de nuevo, pues esto nos daba todavía cierta incomodidad. El método Shansep dice que la resistencia al corte normalizada por el valor del confinamiento, ya vamos a ver de dónde sale esto, es igual no a una constante, que nosotros la hemos estudiado y hemos encontrado que es igual al seno de phi o a la tangente de alfa. Y ya vamos a ver por qué. Pero resulta que entonces, estudiando más en detalle qué es lo que puede estar pasando allí, encontramos que hay otro parámetro que se llama la actividad, que correlaciona el índice de plasticidad con la fracción de arcilla. Esto fue el profesor Skempton quien lo hizo en su trabajo original y proponía que entonces la actividad era el índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla del suelo. Pero luego el profesor Sid con otros colaboradores establecieron que era
entonces la fracción de arcilla menos una constante que para la mayoría de los suelos que ellos estudiaron estaba alrededor de 9. Y entonces si se utiliza esta correlación del profesor Sid y colaboradores, se obtiene entonces que hay una línea recta que define la actividad dependiendo del porcentaje de arcilla y que dependiendo del porcentaje de arcilla, el índice de plasticidad cambia. Esto es para distintos suelos de mezclas de distintos suelos que se usan comercialmente. Y este es también para los que más se usan, que son la bentonita, la hilita y mezclas de ellas. Entonces fíjense que a medida que aumenta el contenido de finos no plásticos, entonces, y disminuye la fracción de arcilla, por supuesto, cambia el índice de plasticidad del suelo. Eso nos ha llevado entonces a estudiar en detalle qué es lo que pasaba con este gráfico que les mostré antes de las arcillas que habían estudiado algunos autores y con un modelo que este servidor tiene, que lo vamos a ver más adelante. Pudimos obtener para distintos materiales la variación de su ángulo de fricción con respecto a la fracción de arcilla que tenían y la actividad, porque cada una de estas curvas es para una actividad distinta. Y con eso pudimos llegar entonces a este gráfico, en donde por aquí tenemos la actividad, nuevamente con esta ecuación del profesor Sid y colaboradores, y podemos entonces establecer que la fracción de arcilla y la actividad son fundamentales para poder establecer cuánto es el ángulo de fricción que tiene el suelo. Y eso viene a explicarnos la variabilidad que veíamos, que para un mismo ángulo, para un mismo índice de plasticidad había varios ángulos. Eso lo vamos a ver más adelante, que deriva de aquí mismo. Pero otro detalle, antes de entrar en ese, es que el contenido de humedad del suelo define una resistencia al corte para cada tipo de suelo. Cada una de estas líneas que está inclinada acá representa un tipo de suelo. Y fíjense que hay una variabilidad enorme en la pendiente y en la posición que tiene el suelo dependiendo de sus características. Y bueno, aquí lo que se hizo fue que los primeros profesores que hicieron esto fue Youssef y otros. Ellos determinaron dónde estaba el límite líquido de cada uno de los suelos y se dieron cuenta de que no era una constante, como indicaba el profesor Casagrande, que fue lo que ustedes estudiaron cuando hicieron el laboratorio de suelos, de que era cuando el suelo tenía 25 golpes y que la resistencia al corte en el límite líquido era de 25 gramos por centímetro cuadrado. Resulta que ellos encontraron que, no, mire, esto cambia y cambia con la plasticidad del suelo. Nosotros hicimos un estudio con una variedad importante de suelos aquí de Venezuela y fíjense que encontramos que aquí tienen los puntos rojos, los pueden ver aquí, una tendencia bastante parecida a la de los profesores que hicieron este primer estudio inicialmente. Claro, ellos tenían una variedad de suelos, nosotros teníamos otra, pero la tendencia se ve que es parecida. Aquí está el resumen de esta tendencia sin las rayas del suelo. Fíjense que se ve claramente de que hay una disminución de la resistencia al corte en el límite líquido obtenido con el mismo procedimiento de Casagrande. Hicimos lo mismo con el índice, con el límite plástico. Y se ve aquí también que pasa lo contrario. A medida que aumenta la plasticidad del suelo, aumenta el valor del límite plástico.
Entonces también comparamos la pendiente de esta curva con la pendiente de esta curva y su posición y nos dimos cuenta que eh, a pesar de que eran paralelas entre sí, tenían un desfase. Y eso después estudiamos que se debe a la forma en que uno está calibrando o utilizando los, las veletas. Estas se hicieron con veletas de laboratorio. Entonces la veleta de laboratorio hay que tenerla bien calibrada y hacerla más o menos siempre con la misma forma, porque si no, puedes obtener variaciones en el valor definitivo de el valor absoluto de la resistencia al corte. Pero la tendencia en general se ve que es la misma. Eso lo que nos ha llevado es a utilizar un nuevo esquema para intentar clasificar los suelos basados en su resistencia al corte, obtenida con una veleta con unas características típicas. Y se ve entonces que hay dos cosas: la posición en el espacio y la pendiente cambia. Los suelos que tienen menos pendiente, como este y como este, son suelos que son más arcillosos, y los que tienen mayor pendiente, como este y como este, son suelos que son con mayor contenido de finos no plásticos. Es que ya por ahí tenemos una primera indicación de cómo es que varían las características de esa curva de cada suelo, dependiendo de su composición en las partículas. La otra cosa que notamos es que si llamamos a esto una recta y tiene entonces una ecuación en donde la podemos asociar, que como es una ecuación que está en log-log, esa ecuación viene dada por esta forma. La resistencia al corte, que está medida aquí, es igual a un coeficiente A multiplicada por omega al exponente que da la pendiente de esto. ¿Okay? Los valores de A y M están estrechamente asociados y definen también un rango de, digamos, de pendientes, una pendiente prácticamente única para todos los suelos. Y aquí hay, fíjense, hay suelos arcillosos, arenosos, con contenido de plásticos, por supuesto, para que tuvieran límites, pero en lugar de estar dispersos en una carta de plasticidad como la del sistema unificado, todos están alineados. Hay una cierta dispersión que después vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí no es el objeto de verlo aquí, pero esa dispersión se refiere a la mayor o menor cantidad de materiales plásticos que tienen, natural, y los límites que tenemos nosotros para identificarlos, pero fíjense que hay una tendencia general de todos los tipos de suelos a estar alineados de esa manera y tener entonces un valor de un término independiente y un valor de la pendiente que los correlaciona. ¿Por qué ha funcionado el método de Casagrande? Simplemente porque el método de Casagrande está midiendo la, digamos, posición relativa, entre comillas, de lo que es el límite líquido y el límite plástico. Aunque no son los límites reales, el límite líquido que él determina, pero él está determinando la pendiente de esta recta. Y nosotros hemos verificado que esto está relacionado con la carta de plasticidad, no lo voy a poner aquí, pero que por eso es que funciona, porque él está midiendo indirectamente el cambio en resistencia en los límites del suelo, y mientras esté midiendo cualquiera que sean los dos valores, está midiendo la pendiente M y eso le está funcionando. Ahora bien, por otro lado, volviendo ahora a la envolvente. Si tenemos un suelo, tomamos 3 muestras y las consolidamos a distintos valores, vamos a obtener 3 respuestas. El que está consolidado a menor valor de confinamiento, que llamamos aquí PC1, tiene una respuesta, digamos, poco pronunciada,
Y en la medida que aumentamos el valor del confinamiento, pues la respuesta empieza a ser más pronunciada y una resistencia, perdón, un confinamiento mucho mayor, la respuesta es más pronunciada. Y cada uno de esos valores, fíjense que cada valor tiene asociado un máximo en la respuesta, que es el que tomamos para hacer el, digamos, la envolvente de falla, que es la que utilizamos como en el esquema de Mohr-Coulomb. En este caso, el ensayo es drenado y entonces los valores máximos corresponden a esta línea de trayectoria de fuerza de 45 grados. Si hubiese sido un ensayo no drenado, entonces hubiese habido una presión de poro que se generaba, hubiese dado entonces una respuesta con una inclinación y la resistencia iba a ser un poco menor, porque tiene presión de poro. Correcto, pero la posición del envolvente es la misma. O sea que si yo hago el ensayo drenado o no drenado, yo voy a obtener la misma línea de falla. Y esa está controlada por el ángulo alfa. Entonces, como el seno de alfa es igual, perdón, el seno de phi es igual a la tangente de alfa, eso es uno de los conceptos que nos enseñan cuando nos enseñan estas cosas de trayectoria de esfuerzo. Entonces, la constante que nos da el método Chancer que habíamos visto, que era una constante, la resistencia al corte dividida entre la presión de confinamiento es una constante. Esa constante, por definición, dado esto, y que estoy tomando los valores mayores para cada confinamiento, viene a ser entonces la tangente del ángulo alfa o el seno del ángulo phi. Y fíjense lo interesante que es luego este concepto de normalización. Si nosotros tomamos los valores de la resistencia al corte y los dividimos entre la presión de confinamiento, en este caso la llamaron, yo la llamé PC, pero aquí la llaman sigma B, porque es un ensayo isotrópico. P es igual al valor del esfuerzo de confinamiento que tiene por todos lados. Pues. Entonces, eso es una constante y eso lo que define es que las tres curvas de respuesta de esfuerzo de formación se convierten en una sola. Esa es la magia de lo que implica entender los parámetros y el comportamiento del suelo desde el punto de vista de lo que es la normalización de esos parámetros. Hay otro concepto entonces que está asociado, que es que el confinamiento está relacionado con la consolidación. Y entonces hay un modelo que se llama el modelo Cam-Clay, que ha estudiado esto desde el punto de vista de modelaje matemático y ellos tienen todo digamos, un desarrollo bien importante para entender el comportamiento de la arcilla y ellos definen lo que llaman la línea de estado crítico, que es esta que está aquí, con entonces la variación de la resistencia al corte, este es el confinamiento y este es el cambio de volumen que tendría el suelo cuando es consolidado. Y entonces fíjense que para cada consolidación hay un valor de resistencia asociado que con la trayectoria de esfuerzo puedes llegar a el valor máximo que define la línea de estados críticos que llaman ellos. Este servidor ha trabajado en un modelo paramétrico parecido conceptualmente a lo que tienen los profesores Scofield y Roth, pero también asociando el corte, que puede ser tau o puede ser Q, como lo vimos antes, el sigma 1 menos sigma 3 entre 2, dependiendo del ensayo que estemos usando. Puede ser sigma o puede ser P, como en este caso. Y yo lo he asociado más con el cambio de humedad, porque a la larga el cambio en relación de vacíos lo que implica es un cambio de humedad. Y para transformar la relación de vacíos en humedad, lo que hay es que utilizar la gravedad específica del suelo, porque el suelo está saturado ya para esos valores de humedad.
Entonces nos da lo mismo, nos da que para cada consolidación hay una relación entre el ángulo de fricción determinado con el método que estamos usando de Mohr-Coulomb, como dijimos que es una constante y esa constante viene siendo el seno del ángulo phi o la tangente del ángulo alfa, y que entonces nos define otro, digamos, esquema de valores, de parámetros, que definen cuál es el valor de la resistencia al corte con el cambio de humedad, que fue lo que vimos inicialmente con las rectas, porque esto es una curva cuando tenemos escala que no es logarítmica. Pero si yo uso escala logarítmica, esta curva se me transforma en una recta. Y es precisamente estas rectas que están aquí, resistencia al corte contra contenido de humedad. Entonces, y si yo pongo estos ejes también en log-log, estas curvas se me transforman en rectas prácticamente, mientras que esta también sigue siendo una recta. Esa es la ventaja de esta parametrización que usamos. Y esta es la posición equivalente, entre comillas, a lo que llaman ellos la línea de estado crítico, pero en este caso lo que yo la llamo es la línea que define al suelo en el espacio, en este espacio de resistencia. Y esta línea, en principio, nosotros la habíamos colocado que dependía del índice de plasticidad, porque, por lo que habíamos visto antes, la resistencia al corte estaba asociada con la plasticidad del suelo, lo que habíamos visto por acá, que la resistencia al corte, el ángulo de fricción, estaba relacionado con la plasticidad, pero como vimos tiene la fracción de arcilla ahora, y eso nos viene entonces a llamar la atención en el sentido de que si la resistencia al corte normalizada por el confinamiento es una constante, que es el seno del ángulo de fricción, y la resistencia al corte también es igual a el valor de la constante A y la humedad a la constante de la pendiente omega, entonces yo puedo asociar por SU estos dos valores y entonces yo tengo que SU, esto me quedó aquí mal, ya va. Lo tenía bien y lo pie. El SU, si igualamos estas dos ecuaciones por SU, resulta que entonces el cambio en humedad relacionado con el cambio en esfuerzos está relacionado con el ángulo de fricción. Y esto me da entonces que hay ese efecto que vimos en el modelo de que la resistencia al corte y la variación de humedad están asociados y controlan lo que es la posición de cada uno de los valores del suelo en ese modelo espacial y que justifica entonces esta posición de la línea en cualquiera de los dos modelos que uno utilice, que hay una correlación entre el cambio de volumen con el cambio en resistencia. Aquí no pusieron la proyección del ángulo de fricción, pero da lo mismo, porque aquí hay un ángulo de fricción, perdón, aquí está el ángulo de fricción, y en este plano está esta otra, que es la que tenemos cuando hacemos el gráfico de cambio de resistencia con cambio en contenido de humedad. En conclusión, sabemos que hay entonces una relación entre el cambio de volumen para un cierto valor del esfuerzo con la constante que está definida para este nivel de esfuerzo por el ángulo de fricción. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que si observamos que para un mismo factor o un mismo nivel de fracción de arcilla presente en el suelo, vamos a obtener diferentes índices de plasticidad si aplicamos esta ecuación. El índice de plasticidad aumenta en esta dirección y para esta altura más o menos, para estos niveles de actividad, el índice de plasticidad es más o menos 10, aquí es 20, 30, 70, 150, 200, que es el rango más o menos típico que se utiliza en la carta de plasticidad, los valores del índice de plasticidad en este orden. Pero fíjense que para una misma fracción de arcilla en el suelo, un suelo que tenga una misma fracción de arcilla, dependiendo de la actividad, es decir, dependiendo de su índice de plasticidad, tú obtienes diferentes ángulos de fricción. Y como ya vimos que para distintos ángulos de fricción cambia la compresibilidad, entonces podemos obtener lo que los profesores Kulhawi y Main han aproximado de que el coeficiente de compresibilidad del suelo es igual al índice de plasticidad dividido entre una constante que ellos ponen como 74. Si le aplicamos entonces a un grupo de suelos con diferentes valores ese criterio y los calculamos también dependiendo de su fracción no plástica y de su contenido de arcilla, observamos que con el modelo de este servidor, que son los valores que se obtienen en rojo, se obtiene una tendencia bastante similar a la que se obtiene con digamos, la correlación empírica de los profesores Kulhawi y Main, que es el índice de plasticidad entre 74. Pero ¿qué pasa? Eso sería, digamos, convincente si no hubiésemos visto esto. Pero ya sabemos que si yo ahora tomo un índice de plasticidad constante, entonces resulta que el contenido de arcilla va a variar, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese análisis en detalle, vamos a observar que para el mismo índice de plasticidad yo tengo distintos valores potenciales del coeficiente de compresibilidad dependiendo del valor del ángulo de fricción que le corresponda de acuerdo con esto que estamos viendo aquí, con el valor de la actividad. Y por eso hay esta disputa. Dios mío. ¿Qué pasa aquí, pues? Dependiendo de cuál es el valor del ángulo de fricción. Entonces, esto es en lo que estamos nosotros trabajando ahora, que nos va a permitir llegar un poco hasta este gráfico que está acá, que, como les he dicho, lo tienen correlacionado con el índice de plasticidad, pero que nosotros creemos que esto puede cambiar si tomamos en cuenta que estos estudios que han hecho para estos trabajos han sido con arcillas puntuales que tienen una sola actividad y que adicionalmente, para poder correlacionar los estudios que se han hecho con ensayos triaxiales con los ensayos de corte, resulta que la variación de el módulo máximo en ensayos de corte es la misma que tienen los módulos de Young, porque resulta que el módulo de Young y el módulo cortante están relacionados por el coeficiente de Poisson, con una ecuación. Y si uno hace entonces el valor de cualquier módulo entre el módulo máximo, que utilizan el mismo coeficiente de Poisson, porque esa es una constante para cada suelo en la condición en que se está trabajando, resulta que usted viene a ver que G entre G máximo es exactamente igual a E entre E máximo. Y este servidor lo hizo para algunos datos de suelos que estaban en la literatura. Y fíjense que para índice de plasticidad 30, obtuvimos que entre 23 y 42, con un promedio de 30,
obtuvimos una variación de ¿cómo que se llama? La relación de módulos prácticamente como una representación similar a la que se obtiene con los estudios que tienen Buchetti y Dobry, haciendo también la correlación de que el valor de la deformación axial es una fracción de la deformación cortante utilizando un eh, círculo de Moore para los valores de las deformaciones, que también es posible, y utilizando para el caso de no drenados que la sumatoria de las deformaciones es igual a cero en las tres direcciones. Con eso uno puede llegar a la conclusión de que el valor de la deformación axial es 0,67, el valor de la deformación cortante, que es con lo que hemos trabajado aquí en esto para hacer las dos equivalentes. Entonces, al final del camino, lo que les quiero decir es que el proceso de degradación del ángulo, perdón, del módulo cortante es parecida a la del módulo, o es la misma que para el módulo de Young, y que dependiendo entonces de el confinamiento que tenga el suelo, va a tener un valor del módulo máximo y va a tener un valor cualquiera de la deformación axial. En este caso la puse como el 12% por aquí, puse 10, pero realmente es como 12 o 13%, que es distinta para cada uno de los materiales y que entonces también debemos esperar que no dependa solamente del índice de plasticidad, sino que como el ángulo de cada uno de estos ensayos va a depender de la fracción de arcilla que contenga, además del índice de plasticidad, estos gráficos pueden ser, digamos, ampliados para incluir también la fracción de arcilla que debe tener el suelo, y en eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, esto después a futuro nos puede servir para mejorar la estimación de lo que sería el objetivo de nuestro trabajo principal en este momento, que era la determinación de la respuesta de los perfiles geotécnicos, que depende, como ya hemos dicho, del amortiguamiento del suelo, que debe estar ligado a la fracción de arcilla que tiene el suelo, de acuerdo con el análisis que yo les acabo de mostrar. ¿Tienen alguna pregunta o algún detalle que quisieran conversar? Hola, bueno, yo me había desconectado Bueno, por temas de realmente no. energía y volví a conectarme. Tengo una consulta. Todos los ¿Existe suelos son algún tipo de amortiguados suelo que y no el sea amortiguamiento amortiguado? depende de la plasticidad y de la fracción de arcilla, como hemos visto. Todos son amortiguados. Los suelos que tienen más plasticidad amortiguan menos, y los que tienen menos plasticidad amortiguan más, pero todos tienen amortiguamiento. Ajá. Ok. Sí, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, en esta misma Sí. gráfica, ¿no? Fíjese cómo fue la lectura lunar, Exactamente, porque pero cómo se precisamente amplificó en el factor de el lago. amplificación, el número 2, vamos a O sea, ponerlo nuevamente, es algo de considerar. que es este, factor de amplificación número 2, que es este, depende del amortiguamiento, y el amortiguamiento está dentro de esta raíz cuadrada, multiplicando a este término, y está al cuadrado todo el valor de esta ecuación aquí. Y eso hace entonces que los picos, a medida que aumenta epsilon, bajen.
y que cada vez para cada uno de los valores que dan los máximos sea menor el valor. Esto es en frecuencia y esto es entonces llevándolo a periodo, como les dije. Y fíjate que en la medida que el amortiguamiento es menor, la amplificación puede llegar hasta valores cercanos a 12, el valor del factor, mientras que para suelos que son más amortiguados, a escasas penas, a duras penas, llega a 4. Entonces, eso es lo que estimamos aquí en este caso para México. Lo que hicimos fue, el amortiguamiento va a estar entre 4 y 5 para este tipo de suelo, con un valor de velocidad de ondas de 76 metros por segundo, que es más o menos lo que tienen esos suelos, entre 77, no más de 80. Y para una altura de 37 metros, fíjate, usando la ecuación esa que vimos allí, fíjate la forma que da el factor de amplificación número 2, el número que me faltó aquí, es el F2. Y fíjate que se adapta bastante bien a lo que se observó en la vida real. Si hubiese tenido un amortiguamiento mayor, esto lo que iba a hacer era que iba a bajar y no iba a tener la misma influencia en la respuesta que se observó en México. Si hubiera sido un perfil de arena, por ejemplo, la amplificación hubiera sido nada y no hubiera pasado nada para ese, ese sismo a esa profundidad. Okay. Hubiese sido, dime otra vez, perdón. Que es nada plástico. Ahora bien, dígame. No, que le iba a comentar, Bueno, es que o eso le hay iba que a preguntar, determinarlo aquí en Venezuela experimentalmente existe para una cada suelo tabulación o utilizar sobre estos valores que se están, los suelos amortiguados en Venezuela, o estos los valores que tipos de están amortiguamiento. tabulados para, déjame buscarlo para no andar adivinando dónde que están. Estos valores de Buchet-Dobry, que les iba a comentar. Los amortiguamientos están utilizados, estas tablas, estas gráficas, son bastante robustas y son las que más se utilizan. Tú no tienes que inventar nada, tú lo que tienes es que conocer el índice de plasticidad del suelo que tú tienes y con esto tú obtienes entonces cuál es lo que esperas que sea la reducción del módulo a medida que aumenta la deformación cortante y por eso se pueden utilizar programas como el Deep Soil para hacer los análisis de respuesta dinámica porque estos gráficos son, digamos, están incluidos ya dentro del programa. Hay un trabajo más reciente que este de Dobry que yo les tengo presentado aquí, que es el de Darendelli. Y yo les voy a enviar yo tengo la tesis de grado de Darendelli, de doctor, y se las voy a enviar para que ustedes la tengan. Es un poco más amplio que este de Buchetic y Dobry, que esto es de Buchetic y Dobry, estos que son que están aquí, Buchetic y Dobry es del 91, pero Darendelli es del año 2001 o del 2000, si mal no recuerdo. Y entonces él tiene una, digamos, variedad de suelos un poquito más amplia que lo que tenían estos, pero nuevamente son suelos con un solo valor de actividad. Y a pesar de que todos tienen distintos índices de plasticidad, en ninguno de estos dos estudios se tomó en consideración, digamos, de una manera explícita y fuerte, la actividad, cosa que es uno de los elementos que estamos nosotros investigando para ver si hay un enriquecimiento de esta información con ese valor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Por los Yo momentos, por quedo mi parte, pendiente no. entonces, les voy a enviar estas láminas que trabajamos aquí hoy, adicionales, y las de la tesis de Drendelli.
para que la tengan. Profesor, quería comentarle, yo logré conseguir, o sea, me puse a investigar, ¿no? Y conseguí el Check 2000. Hablé directamente con la gente que lo Sí, sería gestionaba. Ellos bueno, sí, dejaron está de bien. hacerlo y me facilitaron un link y logré bajar el Yo programa. No aquí lo he visto todavía, no les voy a pero dar si están la interesados, conexión compañeros, que tengo se los porque envío la por WhatsApp. intención de este curso no es que yo los voy a entrenar para que ustedes aprendan a utilizar el, el programa Deep Soil. Ahí digamos que yo lo que les voy a dar es nociones sobre los aspectos críticos y lo que tienen que entender y manejar con profundidad para resolver todo este tipo de problemas. La herramienta puede ser una u otra.